Nuestro Dios es poderoso. Gracias, Señor. Alzaos, puertas eternas, coronad al Rey de gloria. Alzad todos vuestras cabezas, exaltad al Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey? Él es poderoso en batalla, fuerte, majestuoso y valiente, victorioso, vive y reina. Jesucristo es el poderoso en batalla, fuerte, majestuoso y valiente, victorioso, vive y reina. Jesucristo es el Rey. Dale la gloria. Alzaos, puertas eternas, coronad al Rey de gloria. Alzad todos vuestras cabezas, exaltad al Rey de gloria. ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey? Él es poderoso en batalla, fuerte, majestuoso y valiente, victorioso, vive y reina. Jesucristo es el poderoso en batalla, fuerte, majestuoso y valiente, victorioso, vive y reina. Jesucristo es el poderoso en batalla, fuerte, majestuoso y valiente, victorioso, vive y reina. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Rey. Difícil es esperar en Dios, dice esta canción. Pero llega un punto para todos nosotros en los que no tenemos otra que esperar en Él. Y los que esperaron en Él nunca fueron avergonzados, nunca fueron defraudados, porque nuestro Dios no falla. Cante con nosotros esta canción y esta adoración que declara esto. Y esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Una vez más, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón
siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré pacientemente, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Puedes bendecirle porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Te bendecimos, Señor. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga en esta hora. Es un privilegio compartir con ustedes la palabra, estar reunidos y en este nuevo año con tantas expectativas de lo que nuestro Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Vamos a orar agradeciendo al Señor por este tiempo que separamos en cada día para estar con el Señor, pero hoy estar reunidos a través de este medio para meditar en su palabra. Allí donde estás tú, vamos a orar juntos. Padre Celestial, te queremos dar gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que tú nos das de estar juntos en armonía, en comunión contigo, para meditar en tu palabra. Ministramos a través de este medio que el poder de tu palabra, el poder del Espíritu Santo, en la obra redentora de Cristo, llegue a nuestros corazones, supla nuestras necesidades, nos bendiga y despierte una íntima comunión contigo. En esta hora, todo lo pedimos en tu nombre y te agradecemos, Señor, ahora y siempre. Amén. Amén. Vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, en el versículo 8, la última parte. Es una pregunta que Cristo hace a sus discípulos y creo que hoy puede llegar esta pregunta también hasta cada uno de nosotros. Cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? ¿Encontrará fe en la tierra en el regreso de Cristo a buscar a su pueblo? Aquí el interrogante de Cristo no solo implica fe en la tierra, sino también que está hablando del pueblo de Dios. Hay una cantidad de personas que viven, creen en Dios, pero no obedecen a Dios, y está hablando de esa gente. Pero a la vez hay cantidad de gente que están siguiendo al Señor y tampoco son fieles, obedientes a su palabra. En cualquiera de los dos lados, ¿hallará fe cuando Cristo venga? No está preguntando que definamos el concepto fe, porque hay tantas definiciones como opiniones podemos presentar. Porque todo lo que expresamos de diferente forma, en la manera de pensar, en la manera de proceder, en los valores que tenemos, en cierta medida tiene que ver con fe. Pero aquí está hablando de la fe en una forma de vida donde nosotros confiamos plenamente en Dios. No es que esperamos todo en Dios, sino hago mis cosas, pero a la vez encomiendo todas mis cosas al Señor.
no solamente en las situaciones difíciles, porque es muy común que ante situaciones adversas, difíciles, todos planteemos o vamos por ese camino que Dios nos va a ayudar o Dios va a existir. También en las cosas simples, o sea, una dependencia de Dios a través del conocimiento de su palabra para confiar en Él. La Biblia nos da como base en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, no fe intelectual, la fe de convivir en esa íntima comunión con nuestro Dios. También en Hebreos 3:12, perdón, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad y os apartéis del Dios vivo. Aquí el autor a los Hebreos está hablando en el corazón haya incredulidad y no haya confianza en Dios. Ahora, pasar por la duda o vivir en incertidumbre, en inseguridad, eso es la manera de desconfiar de la fidelidad de Dios. Podemos pensar, podemos en un momento ser bloqueados por la inseguridad, pero tenemos que recuperarnos inmediatamente y poder entender que Dios es fiel. Y lo segundo es cuando nosotros permitimos en el corazón que se instale, que quede, que permanezca, que nos dirija la incredulidad. Vamos a mirar y a reflexionar sobre esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra? La incredulidad es una actitud, un comportamiento personal de nosotros que ofende a Dios. La Biblia habla en muchos pasajes, da muchos detalles, explica muchas cosas que esto no agrada a Dios. Tenemos un ejemplo claro. Cuando Jesús llegó a su ciudad natal, no pudo obrar milagros y maravillas, dice la Biblia, porque no creían, había incredulidad. Y no es que es una fuerza espiritual que está allí, no. La incredulidad impidió que Cristo obrara milagros y maravillas. En la historia del pueblo de Israel, yo quisiera pensar por unos momentos en un incidente cuando van atravesando el desierto en Éxodo 17, versículo 2, y faltó agua. En medio del desierto le faltó agua al pueblo de Israel. Inmediatamente el pueblo de Israel, como era su comportamiento habitual, vinieron a Moisés a quejarse y a decirle que nos ha sacado aquí el desierto para que muramos de sed. Ahora, en el capítulo 17 allí de este relato de la falta de agua, ninguno clamó a Dios, ninguno pensó en Dios, ninguno recordó los milagros que habían sucedido hace poco tiempo con relación al agua. Encontramos, por ejemplo, cuando cruzaron en seco el Mar Rojo, dividió las aguas, el Dios de los cielos. Recordamos cuando el Mara, las aguas eran amargas y Dios le ordena a Moisés que corte un árbol y lo echa en las aguas y las aguas se endulzaron. Encontramos ejemplos, pero nadie recurrió a esas experiencias pasadas. De esos milagros no aprendieron ninguna lección, no había ninguna aplicación ahora. Ahora, hay otra experiencia que nos habla la Biblia cuando están en el desierto de Sin, ¿verdad? Y Dios ordena a Moisés que golpee la roca y saldrán aguas. Hay algunos asuntos allí que nos llama la atención, es que aquel lugar lo llama Masac, que es provocación. No era el problema la falta de agua. La falta de agua llevó a que en el corazón de los judíos, del pueblo de Israel, hubiera una actitud que provocaba a Dios, que desafiaba a Dios. El pueblo allí frente a la roca en el desierto de Sin
dice que se pregunta al final del discurso que da Moisés, ¿está pues Jehová entre nosotros? Y no solamente estaba Dios porque había hecho maravillas, ellos habían visto la manifestación sobrenatural de Dios, habían obedecido a Dios y vieron cómo lo sacó adelante. Y Deuteronomio, hablando de la misma situación allí del desierto de Sin, capítulo 9, en Horeb, dice, fuisteis rebelde al mandato. Este es el problema de la falta de agua, del suceso de la falta de agua. Es que eran rebeldes. La situación priorizaba en sus vidas y borraban todos los conceptos que tenían de nuestro Dios. Y lo otro que dice allí en Deuteronomio, no creíste ni obedeciste su voz. Y estos son dos elementos que quisiera recalcar por un momento. Primeramente, la situación de rebeldía, de desconformidad, de ingratitud, de oposición en el corazón. Y tal vez hay alguien que tiene razón. El pueblo de Israel tenía razón, no tenían agua y tenían miedo de perecer de sed. Pero ¿sabes cuál es el asunto? Que esa situación muestra nuestra incredulidad en Dios. Podemos vivirlo, podemos sentirlo, pero tenemos que hacer un despertar, una recuperación inmediata, porque Dios está con nosotros. Y no solamente en la confesión, en la vivencia. Dios me va a sacar de esa situación. Esa situación no es eterna, esa situación no es la última. El Dios que adoramos es un Dios de segundas oportunidades. Y lo otro tiene que ver con el creer y la falta de obediencia a Dios. Creer no es el concepto. Creer es cuando yo leo la palabra, la medito y la guardo en mi corazón. Esa palabra me ayuda, me fortalece para el momento de inestabilidad e inseguridad. Y lo otro es obedecer lo que dice la palabra. Los israelitas habían escuchado los mandamientos de Dios y se habían comprometido a obedecerle. Ellos le habían explicado, declarado, haberlo dicho públicamente, que iban a obedecer los mandamientos. Pero ellos tenían, en medio de sus tiendas de campaña, en sus pertenencias, envuelto algunos ídolos. Y quisiera decirte esto. ¿Por qué tenían esos ídolos en sus pertenencias, en su ropa, en su equipaje? Por si fallaba Jehová, ellos podrían rendirle culto a estos dioses. Y eso es una manera muy directa de incredulidad. Eso era lo que provocaba a Dios. Eso era lo que hería a Dios. Y Hechos dice 7:42, ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestra diosa Renfán. En medio de sus pertenencias tenían estos dos ídolos el pueblo de Israel. Dios ve y conoce nuestras cosas ocultas. A veces pensamos que Dios no está atento a mi vida y no presta atención, pero Dios conoce hasta lo más íntimo del corazón. Guardar en secreto algo que va contra los principios de Dios es una manifestación de incredulidad. ¿Por qué? Porque si guardamos ese secreto que ofende a Dios dentro de nuestro corazón, no hemos entendido el principio elemental del Evangelio, de la gracia de Jesucristo para perdonarnos. Bajo la lujuria, bajo el engaño, bajo la falsedad, el orgullo. Es verdad, debajo de eso yo tengo una lucha, detrás de eso tengo una lucha espiritual, una lucha de valores, una lucha de pensamiento, una lucha de actitudes. Pero hay algo. En la Biblia yo he descubierto que debajo de todo esto, pecados que son desagradables a Dios, hay una gracia suficiente en el nombre de Jesús que nos restaura y nos restablece. Ahora, llevaban ídolos dentro de sus pertenencias por si fallaba Jehová. Esto es incredulidad. Despojémonos de todo lo que es objeto de adoración, de devoción,
y pongamos nuestra fe únicamente en Jesucristo. A veces nuestra devoción no está sobre cosas malas, dañinas, pero no puede ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Eclesiastés 8:11, hay una verdad muy importante que te la quisiera leer porque es para reflexionar y pensar. Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos la disposición para hacer el mal. Ese análisis tan simple, pequé, hice lo no agradable a Dios y no me pasó nada. Cuando no viene ese juicio, no se ejecuta esa obra, el corazón está dispuesto a continuar haciéndolo. Pero he aquí la verdad bíblica. El nombre de Jesucristo nos libra de esa inclinación, de esa motivación a la desobediencia a Dios. La incredulidad de Israel no tiene nada que ver con la existencia de Dios, sino que la incredulidad de Israel tiene que ver que conociendo las ordenanzas y mandamientos, ellos determinan no tenerlos en cuenta. Hay algo interesante, se sienten cómodos con su pecado, sienten bienestar de su pecado y dejan de lado los mandamientos de Dios. Ahora, la falta de fe, el rechazo a la confianza en Dios, hace que nosotros no podamos lograr la liberación del poder y del dominio del pecado. No solamente el accionar pecado, el pecado tiene poder. Hay un poder del mismo infierno que esclaviza, que gobierna nuestras vidas. Y hay un dominio. Y Pablo está hablando de lo que hay en mí, lo que no quiero ser yo, ¿verdad? Y tal vez tú lo estás viviendo. El poder del pecado. Querés hacer, has intentado, intentás probar 1, 2, 3 veces y no has logrado. El dominio, no te lo podés quitar de encima y de repente te resignás con esto. Ahora, ¿cuál es el asunto? Encontramos cantidad de personas incrédulas y que hablan de su fe, pero son infelices, viven oprimidos y no pueden visualizar el futuro con claridad. Todo es negativo. Romanos 7:25 dice: doy gracias a Jesucristo que nos hace libre del poder y del dominio del pecado. Y te declaro esta verdad. La sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario nos hace libre del poder y del dominio del pecado. El pecado, la desobediencia a Dios, nos hace sentir lejos de Dios, separados de Dios. El arrepentimiento nos acerca, nos genera esperanza, trae paz. Hay dos opciones. O desobedezco a Dios conscientemente y asumo todo lo que viene después, o vengo a Jesucristo con convicción de arrepentimiento. Arrepentimiento es dolor, sentir un dolor profundo por lo que yo he hecho que no es agradable a los ojos de Dios. Y esto me genera paz y tranquilidad. Cuando nosotros no experimentamos el poder de Dios, casi siempre intentamos huir de su presencia. ¿Y cuáles son algunos comportamientos? Yo no me voy de la presencia de Dios. Yo no dejo de escuchar su palabra. Yo no dejo de pensar en Dios. Pero ¿cuáles son algunos comportamientos que podemos ver? El dejar de orar, no solamente la oración de cumplimiento, de práctica, de ceremonial, sino orar con el corazón. Buscar la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo dejo esta práctica de lado, estoy permitiendo que la incredulidad me entre a dominar. Nos desanimamos con mucha frecuencia
y a veces culpamos a otro de lo que nos pasa. Todos estos son mecanismos tan complicados, no es que lo hacemos conscientemente. El pecado nos enceguece, nos desespera y bueno, sentimos desánimo, decaimiento, que la suerte me ha tocado mal, que es una desgracia, el culpar a los demás, el pensar que los demás son malos y yo soy el único víctima y bueno. Nos da vergüenza, no solamente vergüenza de Dios, nos da vergüenza de nosotros mismos. Tal vez estás luchando porque te sentías avergonzado por algún hábito, por algún comportamiento, por alguna acción que hiciste. Y eso permanece y se instala. Y en el historial nuestro va quedando acumulado y después pasan situaciones parecidas y es muy profundo lo que sentimos de vergüenza, de rechazo, de remordimiento. Pero aquí una verdad que parece tan simple. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es incredulidad malvada, porque la Biblia ofrece una solución. No nos quedemos con estos sentimientos. No nos mantengamos con estos pensamientos, sino vengamos a Jesucristo. Y si es posible, tómate un tiempo para leer la palabra. Si querés, si no conoces mucho las Escrituras, comenzá por el libro de los Salmos, que son oraciones. Identificate con lo que dicen los autores de los Salmos. Y luego dejá que tu alma siente, experimente la bondad de Dios. Pero cuando perdemos la presencia de Dios por la incredulidad, seguimos con el concepto de Dios, pero su presencia no está con nosotros. Esa incredulidad malvada, la Biblia ofrece una solución, es venir a Cristo. Y es esta la propuesta que te hacemos en esta hora. Tú que nos estás escuchando y que estás compartiendo este tiempo con nosotros, ven a Cristo. Pero no ven porque te portás bien, no ven porque sos bueno. No, ven a Cristo así como estás. La necesidad tiene que ser lo primordial en nuestras vidas para poder llegar al trono de la gracia. Cuando Cristo pregunta si el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, te digo, si Cristo viniera a buscar a lo suyo, tu corazón está con esa fe sostenida y apoyada por la palabra. No es si tú crees en Dios o si tú pensás en Dios. Tenés fe en tu corazón para poder entender que el Dios Todopoderoso te puede sacar adelante y bendecir. Y es esto lo que te dejamos para que pienses. Fe basada en las Escrituras para entender y lograr los buenos propósitos de nuestro Dios. Allí donde quiera que estés, vamos a orar. Vamos a pedirle que esa fe opere en cada uno de nuestros corazones. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Señor, y encontramos en las Escrituras, en la Biblia, cuánto nos diste en detalles de la incredulidad. Cuántas verdades nos compartiste, Señor, en la palabra. Cuántas experiencias hay relatadas en la palabra de lo que opera la incredulidad y que hace ineficacia tu intervención. En esta hora oramos por todas aquellas personas que están viviendo una situación personal o familiar donde la fe no puede salir adelante. Envía tu misericordia y tu verdad para que cada persona pueda tomar la decisión, tenga la sabiduría del cielo para ser libre de toda fuerza de incredulidad y gozar de tu presencia y de tu bendición. En este nuevo año marca un nuevo tiempo de caminar contigo
cada día por medio de la fe y de la confianza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Dios les bendiga muy ricamente.